que pues por lo mismo, ¿verdad? De que ya vengo tarde de mi trabajo, me cuesta un poquito conectarme, pero solo quería preguntarle los temas para el examen del día sábado, para pues empezar a repasar como que un poquito más. No sé si sería todo lo que ya nos dio o va a tener como que algunos temas algo específicos. Desde ya, pues gracias, Ligda. Feliz noche. Ok, muy bien, Katherine. Bueno, pues los temas son todos los que hemos visto desde el inicio de clases. Son básicamente los folletos que hemos ido trabajando. Y ahorita vamos a compartir la guía para que ustedes puedan dar una idea de lo que vamos a establecer. Entonces, denme un minutito, vamos a compartir ahorita. Gracias, Ligda. Bueno. Alejandra, buenas noches. Buenas noches, licenciada, con una consultita. Fíjese que A ver. por curiosidad, le soy honesta, pero por curiosidad me di cuenta. Fíjese que estoy con la duda. Por ejemplo, yo subí las tareas a cada link, pero ahorita que revisando que no me falte ni una, yo me vuelvo a meter al link y no aparecen mis tareas. Posiblemente no adjuntó el archivo. Bien, fíjese que incluso ayer mandé la tarea 4, incluso ese mismo momento, porque lo mandé por medio de la computadora, creé el archivo PDF, se cargó y le di enviar, incluso me aparecía tu respuesta se ha aceptado y cerré todas las ventanillas, volví a entrar y me vuelve a aparecer que no he enviado documento, entonces yo estoy con esa duda de que si se envió los documentos, si los recibieron o no sé, porque sí me da preocupa de que no me vaya Ok, a tener una vamos a recepción de verificar. los Jonathan, buenas documentos. noches. ¿Anda usted por acá? Buenas noches, licenciada. Fíjese que el documento está para que solo se pueda recibir una respuesta. Entonces Entonces, asumimos que sí está. sí, Perdón, licenciada. más si se registró la respuesta. Buenas noches. Una pregunta. Fíjese que yo tuve el mismo inconveniente. Yo subí el trabajo. Me hacía como que sí lo aceptaba y cuando... Yo considero que solo una vez tienen que ustedes que ingresarlo, porque si vuelven a ingresar nuevamente al enlace, entonces es como que estuvieran reportando una nueva tarea y entonces no les va a aparecer. Déjenos está bien. revisar
con Jonathan para poder verificar que sí hayan adjuntado los documentos indicando, porque la idea es que no vuelvan a entrar, porque cada vez que ustedes entran, entonces el enlace les pide su nombre, les pide su carnet y les pide el archivo. ¿Es correcto? Tarea. Ajá, solo pide que usted suba la tarea y automáticamente le vuelve a tirar otra pantalla donde dice que tu respuesta ha sido aceptada. Bueno, si la respuesta ya está aceptada, pues ya los documentos deben de estar cargados en el enlace. Vamos a revisar y vamos a verificar eso el día de mañana, ¿les parece? Gracias, licenciada. Muy bien. Zulma. Está bien, licenciada, yo también tenía ese inconveniente. Ok, Glinder, vamos a ver entonces eso. Ok, Giancarlo, sí, es además el tomarle imagen a la respuesta que ya fue aceptada. Zulma estaba por ahí levantando su mano. Decía, buenas noches. Sí, yo también para aportar lo mismo, ¿verdad? Porque también me estaba sucediendo lo mismo y entonces también me quedé con esa duda, licenciada. Solamente eso sería. Gracias. Ok, muy bien. Marlon. Bueno, es pregunta de una ley me quedé con la duda estudiando la ley de titulación supletoria, que hay partes donde menciona al Ministerio Público, pero yo creo que esto, en esta ley, todas las veces que menciona Ministerio Público se sustituye por PGN. Es correcto, Marlon. Gracias. Existe el decreto en el que se establece que una vez que fue separado el Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación, todas las leyes que sean administrativas o que no se relacionen con derecho penal, todas deben utilizar Procuraduría General de la Nación en lugar de Ministerio Público. Entonces todos deberían de colocarle una línea donde establece o donde se lee Ministerio Público y colocar arriba Procuraduría General de la Nación. Porque para efectos de privado, eventualmente pueden solicitar que se les, que lean algún artículo y si ustedes no hacen ese cambio, pues menos. Solo Entonces, perdone, licenciada, ¿en dónde dijo que había que sustituir esta por en todas, la institución? usted va a encontrar varias leyes administrativas o de otras materias que no sean penales en donde establezca Procuraduría General de la Nación, como por ejemplo el decreto 54-77 que hace relación a los asuntos de jurisdicción voluntaria en el ámbito notarial. Ahí aparece mucho, se repite en los procedimientos Ministerio Público y debe leerse Procuraduría General de la Nación. El decreto era 25-97, el que pide sustituir la ley y sustituir el Ministerio Público, perdón. Exacto, es correcto. Gracias, licenciada. Muy bien. Bueno, repasemos un poquito, por favor, para que ustedes lo vayan anotando por ahí con su cuaderno, con su lapicero y vayan verificando lo que va a ser el patrimonio y sus bienes y básicamente la definición, la doctrina, la teoría clásica, la teoría moderna, es la de afectación y vamos a hacer un resumen general, vamos a ir estableciendo y pues hoy voy a tener el gusto de compartir con todos y cada uno de ustedes y vamos a empezar por Abraham. Abraham Dylan. Me sirve a mí mucho para efecto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Recuerda usted qué es el patrimonio? El patrimonio, sí, sí que es la suma de todos los activos y pasivos que pertenecen a una persona, ya sea individual o jurídica. Ok, muy bien, gracias, Abraham. Adriana Castro.
Hola, licenciada. Sí, buenas noches. Un individuo, ¿verdad? Sí, no estoy mal. Y más personas. Muy bien, vamos entonces ahora con Alba. Ujú. Es la suma de... Patrimonios. Sí, licenciada. ¿Cuál es? Un momento. Me dijo la moderna, ¿verdad? Exacto. Es la que ahí tiene la relación de entre el patrimonio y la persona, todo lo que posee actualmente. Pero establecíamos en esta que del patrimonio de afectación, que eventualmente una persona puede utilizar parte de su patrimonio para ciertos, afectándolos de cierta manera, destinándolos para ciertas actividades y no los va a tocar y no por eso deja de ser patrimonio, ¿se recuerda? Así es. Ok, gracias Alejandra. Con nosotros, Alison Reynoso. Tampoco la tenemos con nosotros. Artísticas del patrimonio. Una dice conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinadas a un fin, que ese fin sea de naturaleza jurídica o económica, autonomía propia, políticas activas y pasivas de acreedores y deudores en función de aquella masa independiente. Ok, ¿y esos elementos en dónde los encontramos? ¿Dónde los leímos? Fíjese, licenciada, que yo tengo varios folletos de un licenciado y ahí venían. ¿Y me puede explicar por lo menos dos? Ahí sí me agarraron. Clic. Permítame. Ok, vamos a darle espacio entonces a Ana Lucía. A ver, Ana Tacam. ¿La tenemos con nosotros? Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Cuáles serían entonces los elementos del patrimonio? Como derechos reales y derechos personales. ¿Cuáles son cada uno de ellos? Es la existencia de un poder de ese poder en relación directa e inmediata entre el particular y la cosa. La naturaleza económica del poder jurídico que permite la aprovechabilidad absoluto. ¿Eso sería, señor?
Ana Yancy. ¿La tenemos con nosotros? Bueno, Gracias, licenciada. a ver. Buenas noches. Solo una duda. Usted indicó los Ujú. elementos del patrimonio en derechos personales y derechos reales. Entonces, en este caso, los elementos del patrimonio serían bienes, derechos y obligaciones. Correcto. O porque es indivisible, no es, ¿cómo explicarle? No se puede, sí, porque el patrimonio es, como es inherente a una persona, ¿no? Exacto, porque le corresponde a una sola persona y como siempre va a estar integrado por el activo o el y se considera una unidad. Gracias, Manuela. Entonces, la subrogación, ¿qué hablábamos de la subrogación? A ver si recuerdan. De la subrogación. Uy. Déjeme ver. Ay, ya me perdí. Solo una consulta. Adelante. Lo que tengo entre mis apuntes es que los elementos del patrimonio es el activo y el pasivo. El activo serían bienes y derechos, el pasivo serían cargas y obligaciones. No sé si esto... Correcto, también. Gracias, licenciada. Okay. Cuando hablamos de subrogación, ¿de qué hablamos? De la sustitución de un bien por otro. Y ese bien eventualmente puede tener o no el mismo valor. Y se recuerdan que era lo que hablábamos, si eventualmente una persona viene y vende una casa y con ese dinero compra 2 vehículos con el mismo valor. Sí. Entonces, sí, ahí se da la figura de la subrogación. Ok. Gracias, Andrea. Gracias, Liz. Continuamos entonces. Angie Pineda. Tampoco la tenemos con nosotros. Armando Cabrera. Belkis. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Armando. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Bien, igualmente, licenciada. Hablemos un poquito de los bienes. ¿Cuál es la definición de bienes? ¿Qué son los bienes? Los bienes, ahorita le digo, licenciada. Son todas, si no estoy mal, son todas aquellas cosas que son, pueden ser objeto de apropiación, Muy que bien. tengan como un valor económico. Armando, Belkis. ¿Cuál sería la diferencia entre los bienes corporales e incorporales? Perdón, los bienes corporales e incorporales. Correcto. Los bienes, permítame. Ay, perdón, licenciada. Los bienes corporales. Ay, yo lo entiendo como que los bienes corporales es como que se pueden ver, no sé. Ay, no sé. Licenciada, perdón. No, va bien, Belkis. Básicamente, ver, sentir por medio de los sentidos, y los incorporales o incorpóreos, básicamente vamos a tener ahí aquellos que
son derechos, son acciones que no se pueden tocar, pero que sin embargo tienen una existencia propia. Glinder. Gracias, licenciada. ¿Qué manda? Aquí estoy, licenciado. Ahí están levantando la mano para leer o para responder a todas las demás preguntas. Era No, para ahí apoyar para a la que me tomara en cuenta con las preguntas. Sí, es No, correcto. sí, por ahí voy con todos. Lo que pasa es que me está sirviendo mucho para ver quiénes solo se conectan. Acuérdense que no es lo mismo estar conectados que participar y estar presentes. López, ¿no? Ok, Byron López. Ok, Velvet, ya verifiqué ahí. Catalina García. Buenas noches, mucho gusto. Hola, buenas noches. ¿Cuál sería la diferencia entre los bienes específicos y los genéricos? Permítame. Perdón, Eric, ¿me repite la pregunta? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los bienes específicos y los genéricos? Esta parte sí no la he repasado ahorita, perdón. Ok. Adelante. Los específicos son aquellos que se identifican de una manera única y precisa, como por ejemplo, podría ser una obra de arte, un carro, una propiedad inmobiliaria. Y los genéricos son Ok, muy bien. Gracias, Edgar. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos apoya ahí con los consumibles y no consumibles? Pues yo entiendo con los bienes consumibles que son bienes que se agotan con el primer uso o que no pueden usarse sin que se destruyan, que pueden usarse así como casa o un carro. Ok, muy bien. Gracias. Catherine. Buenas noches, César licenciada. García. Gusto saludarla. Hola, buenas noches. Igualmente, ¿diferencia entre bienes divisibles y no divisibles? Los divisibles son como, son los bienes que, o sea, que no pierden su valor, y los indivisibles son los que por ende se va devaluando, ¿verdad? Como un carro que a la hora que uno lo compra de agencia ya por 10 años se va devaluando su precio. Hablamos de divisibles, son aquellos bienes Es que un ejemplo. podemos partir, que podemos dividir, sin que eso de alguna manera destruya su esencia. Por eso son divisibles. Ejemplo, un bien inmueble, podríamos fraccionarlo si el terreno da ciertas medidas y entonces lo podemos dividir. Y no es divisible cuando eventualmente se va a perder la esencia del mismo. Por ejemplo, un carro no es divisible. No podríamos dividirlo dentro de 5 y decir a uno el motor, a otro el chasis, a otro las puertas. Entonces, cuando hablamos de divisibles y no divisibles, hablamos de la posibilidad que ese bien pueda ser partido o fraccionado, o la imposibilidad de lo mismo. Muy bien, licenciada, me creo que claro. Gracias. Ok, muy bien, César, gracias a usted. Bienes muebles e inmuebles.
Ay, ahorita a ver. ¿Y puedo responder yo? Claro que sí, gracias. Bienes muebles son aquellos que son susceptibles de trasladarse de un punto a otro. E inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un punto a otro. Ok, muy bien, María Azucena. Entonces, vamos a entender, cielo, que los bienes muebles son los que podemos movilizar de un lugar a otro sin ningún problema. Y los inmuebles están adheridos al piso, terrenos, edificios, casas. Entonces, ahí estaría la diferencia. Gracias, cielo. Claudia Cifuentes. No la tenemos con nosotros. Claudia. Voy a explicarnos un poquito sobre los bienes singulares, los bienes compuestos. Sí, los bienes singulares son los que existen de manera independiente y tienen valor propio, como un bien mueble o inmueble. Es singulares como un conjunto, y los bienes universales es un conjunto de bienes que forman una unidad y se rigen por normas jurídicas específicas, como el patrimonio o la herencia. Ok, muy bien, muchas gracias. Licenciada, Vamos entonces, perdone que interrumpa, ya pude encender mi audio. Ok, gracias. Entonces, Claudia nos apoya con principales y accesorios. Ok, ahorita voy. Solo busco mis apuntes. Aquí lo tengo. Bueno, los bienes principales tienen que ver con aquellos que son como autónomos, que no dependen como de otro bien. Suponiendo, por ejemplo, podríamos hablar de una casa. Y los accesorios como los que pertenecen a ese bien principal o dependen de él. Por ejemplo, las partes de la casa como la puerta, las ventanas, ¿qué más? Lo que tiene la casa, ¿verdad? Pero no sé si estoy bien. Sí, podría ser básicamente principal es la casa, accesorio es todo lo que la casa contiene, las puertas, las ventanas, eventualmente. Presentes y futuros. Gracias, Claudia. Daniel Lucas, presentes y futuros. No tenemos a Daniel. Edgar Roberto. Sí, Lick, aquí estoy. Solo no Ahí podía está cancelar Daniel. esto. Ok, gracias, Daniel. ¿Cuál sería la diferencia entre bienes presentes y futuros? Creo que el primero es el que se goza de existencia actual, por ejemplo. Ujú. Y el otro creo que era de que se gozan, pero de existencia no real. ¿Cómo vamos a poder gozar de un bien de existencia no real? A ver, un ejemplo por ahí. Por ejemplo, no lo sé, digamos que alguien se muere y deja como un testamento donde nos dejan, por ejemplo, una propiedad, un carro, pero es algo que no podemos tocar, si no estoy mal. Bueno, más o menos. La idea creo que por ahí la podemos entender. A ver, Jeremías. Jeremías levantó su mano. Sí, licenciada, me está fallando un poco el audio. A reforzar lo de él, lo que eran presentes y futuros, prácticamente el presente puede ser un carro y el futuro puede ser una cosecha, por decirlo así. Correcto, muy bien, Jeremías, gracias. Entonces, Daniel, el presente van a ser todos los bienes que tengamos
en la actualidad, y los futuros son aquellos que dependen de un acontecimiento futuro, y lo más lógico es las cosechas. Usted va a comprar una cosecha de mangos para el próximo año, entonces es una cosecha que usted no está viendo y que básicamente es lo que va a comprar, es lo que se va a cosechar en un futuro próximo. Veamos entonces, Edgar Roberto. Dígame, licenciado. ¿Cuáles son los bienes en comercio y cuáles son los bienes fuera de comercio? Los bienes de comercio, permítame, voy a buscar entre mis hojas. Los de comercio son aquellos que pueden ser objeto de compra, venta o intercambio en el mercado. Por ejemplo, sería un bien inmueble, bienes inmuebles. Los de fuera de comercio son aquellos que pueden ser objeto de transacciones comerciales, como por ejemplo los bienes públicos, los bienes no transferibles y los bienes prohibidos, licenciado. Ok, muy bien, Edgar, es correcto. Gracias. Seguimos con Elisa Mejía, ¿la tenemos con nosotros? Sí, buenas noches. Buenas noches, Elisa. ¿Nos puede colaborar con qué bienes son de dominio público y cuáles son de propiedad particular? Yo entiendo que los de dominio público son propiedad del Estado y pueden estar destinados al uso general o servicio público. Y la propiedad particular, pues los titulares son personas naturales o jurídicas. Ok, muy bien, gracias, Elisa. Estefanía, Daniela, ¿está con nosotros? Así es, licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Será que eventualmente un bien de dominio o de propiedad particular puede ser extraído de la propiedad por un beneficio público? ¿Se puede expropiar un bien? ¿Sí, licenciada? ¿Por qué razones? Bueno, si está fundamentado y justificado, sí se puede. Si no, pues no. Ok, Glinder estaba levantando la mano. Gracias, Estefanía. Sí se pueden expropiar, licenciada, cuando sea de beneficio para toda la comunidad, Correcto. según el Código Muy Civil. bien, gracias. Sí, Estefanía, correcto, Glinder. Los bienes, o básicamente los bienes particulares pueden ser expropiables por utilidad pública, y obviamente hablábamos en la clase pasada que el valor es un valor comercial el que debe pagar el Estado al dueño de ese bien particular que es necesario. Estuardo Lemos. No lo tenemos con nosotros. Estuardo Santos, a usted sí. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. ¿Podría indicarme en qué artículos tenemos regulados en el Código Civil la clasificación de los bienes? ¿En qué código? Sería del 463. Ajá. Que yo recuerde, esos son los primeros que nos dieron. Aquí tengo mi código, si gusta, lo veo aquí. De hecho, Sí, lo vamos a 442 encontrar. sería, licenciada. Muy bien, del 442, ¿a qué Al artículo? 463. Muy bien, al 463. Vean cómo es de importante que vayan manejando todos estos términos. Evelyn Janet. No la tenemos con nosotros. Evelyn Martínez. Sí, licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. Dígame. A ver, establece, ¿por qué es importante? ¿Por qué considera usted que es importante la clasificación de los bienes y por qué también se aplican a casos concretos?
No sé. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué usted haría una clasificación de los bienes? ¿Por qué cree que es necesario para la legislación guatemalteca? Vamos a ayudarla un poquito a ver. La importancia de la clasificación de los bienes, tanto doctrina como en el Código Civil, obedece a que nuestra vida civil está regida por el Código Civil. Y en el tema de los contratos y la clasificación de los mismos y el derecho procesal civil hace alusión a esta clasificación de bienes. Y entonces es necesario en forma legal poder entenderla y poder aplicarla. Y cuando hablamos de la aplicación a casos concretos es que no todas las personas se van a ver involucradas en las mismas clasificaciones de bienes. No sería lo mismo que, por ejemplo, Estuardo y Gaby realicen una compraventa de bienes muebles, Jeremías y Gerson de bienes inmuebles y eventualmente Henry e Ileana de bienes presentes y bienes futuros. Entonces, esta clasificación se va a aplicar a casos concretos en forma específica, dando esto el nacimiento de las diferentes formas contractuales. Estuardo, adelante. Buenas noches, licenciada. Perdón, es que mi nombre tocó hace un ratito, pero venía manejando entrando a mi casa, entonces no pude responder, pero ya estoy acá. Ah, va, muy bien, Estuardo. Entonces, esa es la idea por la cual es importante la aplicación a esos casos concretos, porque la vida civil de todos y cada uno de nosotros rigen bien a ese tipo de bienes. Y cada uno es objeto diferente de contratación en el ámbito de la vida. Vamos entonces y hablemos de la propiedad y demás derechos reales. Gabriela Elizabeth. Ok, está fallando su... A ver, Gaby Mota. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches, Gaby. ¿Cuál sería una definición de derecho real? La va a apoyar por ahí Sandra. Adelante, Sandra. Buenas noches, licenciada. Derechos reales, poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial. Ok, gracias, Sandra. Y está bien, no es como tan compleja. Le estamos haciendo un pequeño repaso. Gracias. Entonces, sí, es ese poder que tiene una persona sobre ese bien para poder ejercerlo y disfrutarlo de cualquier forma. Jeremías. ¿Por alguna razón? Sí, licenciada, dígame. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los derechos reales? Es de carácter patrimonial que permite a su titular dueño de bien disponer y disfrutar de él, sin más limitaciones. Muy bien, que las que estén establecidas en la ley, ¿verdad? Entonces, esa es la naturaleza jurídica, la de ser un elemento patrimonial. El tema de los derechos reales tenemos varias doctrinas y Gerson nos va a hablar de la doctrina clásica. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Bueno, esta doctrina dice que el titular es de un derecho real que obtenga un poder inmediato sobre las cosas y que por lo tanto hay una relación directa entre una persona y una cosa. Entre las personas y los bienes. Muy bien. Glinder, ¿cuál sería entonces la personalista? Jeremías. Ahorita, con mucho gusto. Okay. Jeremías, silenciamos el micrófono, por favor. La teoría personalista dice que establece que
que solo caben las relaciones jurídicas entre personas y no entre personas y cosas. Ok, muy bien. Entonces se establece esta doctrina que no se pueden dar las relaciones entre cosas y personas, sino que únicamente es entre personas. Gloria, ¿está con nosotros? ¿No está? ¿Guiller o Guiller? No sé pronunciar su nombre. Si me apoya, por favor. Ya no está. No, no está con nosotros. Henry González. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. ¿Nos apoya con la doctrina ecléctica, por favor? Claro, licenciada, sería la teoría ecléctica, son las relaciones de una persona con las demás personas y que recae sobre un bien. Ok, muy bien, que básicamente son personas las que se relacionan, pero siempre dentro o en relación a un bien. Ileana Lemus. Sí, buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches, Ileana. No se imaginan el gusto que me da escucharlos a todos. Hablemos un poquito de esos caracteres jurídicos de los derechos reales. Bueno, tenemos la relación directa e indirecta con la cosa, donde indica que es el titular del derecho real, donde ejerce su facultad sobre la cosa. También tenemos la punibilidad y donde se puede hacer valer contratos en este caso con eficiencia absoluta, y la preferencia y persecución. Ok, ¿y qué sería eso de la persecución? ¿Qué cree usted que es eso? Es cuando el titular puede seguir la cosa en manos de quien la posea. Ok, muy bien. Hoy coloquemos, por favor, Karen, repaso general. Muy bien, entonces estamos ahí, la posibilidad de poderlo perseguir y poder pedir a través de los interdictos o de los diferentes procesos civiles la reivindicación de bienes, etc. Continuamos entonces. Vamos con Ingrid Shiloh. ¿Está con nosotros? Así es, licenciada. Buenas noches. ¿Cuál sería aquí la diferencia entre derechos reales y derechos personales? Disculpe, ¿podría volver a repetir? Es que se me entrecortó. Ok, la diferencia entre derechos personales y derechos reales. Ok. La diferencia está en que los derechos reales es la relación entre personas y cosas, mientras que derechos personales es entre personas. Otra diferencia es que en los derechos reales se ejercen directamente sobre el objeto, mientras que en los derechos personales se ejercen contra otra persona. Y los derechos reales normalmente o generalmente son permanentes, mientras que los derechos personales son temporales. Y en los derechos reales la duración es ilimitada, mientras que en los derechos personales son temporales y transitorios. Ok, muchas gracias, Ingrid. Adelante, Mario. Los derechos reales surgen sobre las cosas y bienes muebles e inmuebles, mientras que los personales son obligaciones que están constituidos por garantías de crédito. Que los reales son reclamables ante todo el mundo, son erga omnes, y los personales son únicamente erga debitorem e interpartes, que nacen del cumplimiento de una obligación o una cuasi obligación. Correcto, muchas gracias, Marlon.
Isabel Vázquez. Ahí está con nosotros. Jairo. Sí, licenciada. Buenas noches, Jairo. Podríamos ver, por ejemplo, cuál es el problema de la enumeración de los derechos reales. ¿Qué quiere decir legislación de número abierto o números apertos? El problema es de determinar el número de derechos reales en forma taxativa en las legislaciones o de permitir en forma amplia la creación de los mismos han sido motivo de discusión. ¿Eso, licenciado? Ok, muy bien. Jacqueline, Canel. Buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches. ¿Qué quiere decir la legislación o números apertos, cerrados? Ahora, los números cerrados y los números... ¿Los números cerrados o números clausus? ¿Cuál sería la definición? Ahora se la digo, licenciada. Solo un momentito, por favor, disculpe, licenciada. Los números cerrados son los que admiten categorías o figuras jurídicas que están expresamente previstas por la ley sin posibilidad de crear otra analogía o interpretación. Ok, muy bien. Tenemos entonces los números apertos o números abiertos, que establece que las personas o eventualmente fuera de lo que establezca una ley pueden crear de alguna manera derechos reales diferentes. El números clausus o cerrado establece que solamente son los que establece la ley, y en Guatemala la orientación de nuestra legislación es un números clausus, números cerrados. Solamente lo que la ley establece es lo que podemos determinar o establecer como derechos reales. Jason Girón, ¿está con nosotros? Presente, Lee. Muy bien. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el... Es el derecho de goce de disponer de los bienes dentro de las limitaciones y con observancia a las obligaciones que establecen las leyes. Esto está en el artículo 464 del Código Civil. Vamos a recordar, Jason, que no podemos dividir los artículos, no podemos establecer 464. Ok, muy bien. Exacto, 400. básicamente la propiedad va a ser ese derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de las mismas limitantes que nos establece la ley. Yasmín Valeria. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Dentro de las teorías que justifican la existencia de la propiedad privada, ¿qué vamos a entender por la ocupación? La teoría de la ocupación. La apropiación de cosas sin dueño. ¿Esa sería la teoría de la ocupación? Sí, es básicamente encontrar un terreno vacío y ocuparlo. Y es propio si nadie lo reclama o algo por el estilo. Bueno, todavía no va a ser propio, tiene que pasar un proceso, pero sí, efectivamente es la posibilidad de poder encontrar y tener a título de dueño un bien. Veamos entonces, gracias Yasmín. Yasmín Colocho, ¿también la tenemos con nosotros? No. Sí, licenciada. ¿Cuál sería la teoría del trabajo? No sé. Sería la que cuando pues cada persona trabaja por lo que quiere tener, o sea, por lo que quiere adquirir. Muy bien. No es que trabaje por lo que quiera adquirir, sino que si usted está en algún lugar y realiza una actividad, pues
obviamente tiene derecho a adueñarse de esa actividad que usted realiza por el trabajo que está haciendo en ese lugar. Por ahí establecíamos una persona que trabaja o que está en una finca y se pone a cosechar la tierra, pues por trabajo, por ley, es propietario de los bienes que esta finca genera por el trabajo que él realiza. Vamos a quedarnos ahí por la hora. Recuerden, nos quedamos en la propiedad, en la teoría del trabajo. Este va a ser un repaso general para que ustedes vayan anotando de una forma más práctica. Nos quedamos con Yasmín. Mañana vamos a seguir. Y como tarea vamos a tener el día de hoy estudiar, agarrar justamente el programa y ponerse ustedes a repasar, a responder, porque esa va a ser la forma en que les vaya bien el examen. Así que eso sería todo por hoy. Seguimos el día de mañana. Muchísimas gracias por el apoyo a todos, y los que no se han conectado y que solo se conectan y no están presentes, pues vamos a ver qué hacemos con ustedes. Que tengan entonces una buena noche. Que les Feliz noche, licenciada. Gracias. Que esté bien, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, Gracias, licenciada. licenciada. Buenas noches, Buenas noches, licenciada.